no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Qué tal, hermanos? Yo soy Mónica Majay y hoy estaremos hablando acerca de la importancia de congregarnos. Queridos hermanos, qué importante es el llamado de nuestro Dios a congregarnos. Es Dios quien nos llama a congregarnos. Y bueno, la palabra de Dios es muy vasta y constantemente nos está diciendo que debemos congregarnos, cómo debemos congregarnos, qué debemos de hacer cuando nos congregamos. La vida cristiana es también una vida diferente a la que se lleva en el mundo, y el apóstol Pablo nos enseñó cuál es la vida cristiana que deberíamos llevar, tanto en lo individual como en lo congregacional. Nuestro Señor Jesús quiere que le conozcamos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí, a quien tú enviaste. Y hermanos, vemos en Hechos 2:42, fíjense cómo es que la iglesia se congregaba. Y así es como debería de ser hasta el día de hoy. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Sí? También nos dice en Colosenses 3:17 que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pues básicamente, hermanos, a esto deberíamos de nosotros reunirnos, a conocer la palabra de Dios, a profundidad, escudriñarla, sabiendo qué quiere decir el escritor en cada mensaje que nos daba, porque sabemos que todo viene de parte de Dios. Los escritores de la palabra son solo los mensajeros del mensaje de Cristo. Y lo importante también en una congregación, hermanos, es entender que nos reunimos a alabar y a nuestro Dios, a conocerle y también a aprender a ser uno en Él. Dice Jesús, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y la única manera es manteniéndonos unidos en el Espíritu. Pero todo esto, hermanos, no podemos entenderlo ni aprenderlo si nosotros no nos reunimos para buscar a nuestro Dios, para amarle y adorarle y conocer así cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. También es importante congregarnos porque de esta manera nos animamos a continuar nuestra vida cristiana día con día, guardando nuestra salvación con temor y temblor. Qué importante, hermanos, es hacer este acto de congregación. Y bueno, estamos viendo que también partían el pan. Cuando nosotros partimos el pan constantemente y tomamos de la copa de vino, estamos recordando la obra de Dios en nosotros, lo que realmente nos ha mantenido en Cristo. Sabiendo que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo para venir a morar con nosotros, para luego vivir un sacrificio, pagando Él nuestros pecados y de esta manera otorgarnos a Él la libertad. Debemos congregarnos para animarnos a las buenas obras, para reprender las malas obras y para confesarnos unos a otros cuando estamos haciendo algún pecado que sabemos que nos puede arrastrar a la perdición. Porque después de haber sido liberados de esa cárcel en la que estábamos esperando nuestra condena de muerte, ¿cómo vamos a poder ser libres y seguir pecando y querer seguir en esa libertad que Cristo nos vino a dar? ¿Verdad que no? Entonces, congregarnos debe ser un acto de amor y de obediencia. No debemos congregarnos para lo que nos conviene, como ahora que nos enseñan que perdonemos a los demás porque el perdón es para ti, porque te conviene, porque vas a tener paz, porque vas a estar contento y no sé cuánto más. Cuando Dios nos dice que debemos de perdonar, porque si no, Él no nos perdona a nosotros. Entonces, qué importante es aprender a hacer las cosas por lo que Dios dice que las debemos de hacer y no por nuestras propias conjeturas. Entonces,
qué importante es el congregarnos, hermanos, por obediencia y por las razones correctas. Muchas veces dejamos de congregarnos porque nos pasan cosas difíciles y es entendible, nuestro Dios lo entiende, pero no debe de ser una costumbre que cada que pasamos situaciones o que si estamos cansados o que los quehaceres o que el trabajo, pues nos mantengamos siempre relegando la congregación, ¿verdad? Para cuando podemos y no porque debemos hacerlo, ¿sí? Yo tengo un canto que me encanta, que me anima mucho a entender por qué voy a la iglesia, aun cuando mi hija está enferma. Tengo una hija muy delicada en su salud, pero el Señor está obrando, aun cuando mis hijos tienen algún problema o yo misma paso por situaciones muy difíciles. Dice el canto, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Hermanos, por eso es que nosotros vamos a alabar a Dios. Él es digno de toda alabanza, honra, gloria y honor. Y si nosotros dejamos de congregarnos, nuestro espíritu se va enfriando, nuestra alma empieza a enfriarse, la conciencia, nuestra carne empieza a gobernarnos y tristemente nos puede arrastrar a la perdición, a la corrupción y a desviarnos de este camino que el Señor nos ha mostrado. Así es que, hermanos, ánimo, entendamos que debemos obedecer y que no hay opción. La congregación debe ser nuestra prioridad por amor y por obediencia. Nos vemos.